puede suceder el caso de, como es práctica profesionalizante 2, práctica profesionalizante 2 es taller, ¿sí? El llamado típicamente taller, que es donde el óptico hace toda la parte artesanal, digamos que sería el armado, el calibrado de un anteojo, el control de los ejes, distancia interpupilar, todo lo que lleva a armar un anteojo, ¿sí? Teóricamente ustedes que ya están en segundo año, que ya pasan a tercero, no me tendría que decir lo que me acaba de decir Andrea, que no sabe armar ella. Todos tienen que No, saber yo armar. dije, yo no armo Pero sí excesivamente, sabe pero armar. eso no quiere decir que no haya armado para los trabajos prácticos, esa es otra historia. Bueno. Bueno, Usted pero me dice, sabe. si yo me dedicaba a armar, yo he dicho, no, no sé armar. Está buena la aclaración porque si no ya me hace. Por la duda. Claro. Entonces, la idea mía es que en práctica profesional veamos siempre todos los procedimientos para un armado, ¿no es cierto? Desde el momento de que sabemos la graduación que tiene la persona, vamos al caso este puntual de justo lo que comentó Andrea, del tema de esta montura. En esta montura nosotros podemos trabajar tranquilamente con un orgánico o con un policarbonato. Puede suceder que la graduación que tengamos en la receta sea muy elevada y por ahí nos conviene más hacer en un policarbonato o de última en un orgánico de alto índice, pero lo ideal sería el policarbonato porque es un poco más resistente. No se olviden que el bisel de un lente, cuando se lo coloca, el bisel para que sea gráfico, digamos, la tanza va por el medio del espesor del lente, entonces tenemos dos parecitas que donde ingresa la tanza y esas parecitas son bien delgaditas, bien finitas. Por supuesto, relativamente con la graduación. Sí, eso depende mucho también, profe, de las ópticas, porque a veces a nosotros nos ha pasado que nos venían, por ejemplo, no sé, un multifocal armado, multifocal que es un cristal carísimo, armado en orgánico ranurado. Y es un embole porque por ahí voy a decir, sí, obviamente el poli te va a salir más caro en multi, pero terminan rompiéndose. Las parecitas quedan muy, muy finitas. En cambio, ahora, por ejemplo, están esos altos índices que la verdad que sí son más resistentes. Aún así, yo creo que es muy finita la pared. Y si vos encima querés armarla en las manuales, sí. se te la muerte misma. No nos olvidemos que también depende mucho de la graduación. Por ahí tiene una graduación un poco más elevada, las paredes van a ser un poquito más fuertes, más gruesas. Y también no nos olvidemos nunca del tamaño del aro del armazón que elijamos. Y si es miope o hipermétrope también. Si es hipermétrope y elegimos un armazón chico, sabemos que no vamos a tener problemas porque teóricamente el centro de los lentes hipermétropes son gruesos. Sería opuesto en el caso ¿no es cierto? Del negativo, o sea, del caso de la miopía, que ahí ya estamos presencia de un borde, digamos, más ancho, que sería bueno para trabajarlo, pero al usar un armazón más chiquito para eliminar borde, vamos a estar en presencia que vamos a estar trabajando más con el centro del lente. Y nosotros, como ópticos y toda esta parte manual, tenemos que tener en claro, pero bien en claro, la diferencia que hay entre un lente para corregir una hipermetropía y un lente que hay para corregir una miopía, ¿sí? Porque esa diferencia que hay en el lente nos va a permitir nosotros recomendar el armazón a elección. No nos olvidemos que nosotros a la persona, nosotros cuando la atendemos en la óptica, nosotros la asesoramos en todos los aspectos. No solamente en el aspecto, digamos, de qué lindo que le quede estéticamente. También la vamos a informar qué es lo que mejor le recomendamos por el problema de su vicio de refracción. ¿Me entienden? Entonces, es muy importante que ustedes lo asesoren bien a la persona o al cliente suyo para que no tenga ningún problema él cuando
use el anteojo, porque nosotros le podemos armar en el tipo de armazón que él desee, pero también tratemos de aconsejarlo para que de esa manera esté mejor armado y te quede mejor estéticamente. Muchos factores, digamos, es el asesoramiento que el óptico le da al cliente, ¿sí? Hola Giselle, ¿cómo andás? ¿Me escuchás, Giselle? ¿Estás sin sonido, Giselle? Ya no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Es importante que nosotros lo recomendemos bien al cliente para que de esa manera sea cliente para nosotros siempre, ¿sí? Pero bueno, esa es la idea puntual. Entonces, digamos, nosotros, yo quiero que nunca nos olvidemos del esquema de un armado. Nosotros siempre vamos a trabajar de manera manual, ¿sí? Nosotros tenemos muchas maneras de poder elaborar un anteojo, pero nosotros vamos a trabajar siempre relacionado con la parte manual, porque es lo que nosotros aprendemos. Después, por supuesto, cuando ustedes ya tengan o ya tendrán, no sé, una máquina automática, ustedes se van a dar cuenta, o semiautomática, ustedes se van a dar cuenta que no van a hacer prácticamente casi nada. Pero lo ideal, lo lindo del taller, por lo menos mi punto de vista, es que ustedes puedan armar y, no sé, pero el caso mío, cuando yo armo un anteojo es como una terapia, te olvidas de todo porque tu única preocupación es que esté bien centrado, que esté bien encuadrado, que el bíceps te salga bien. Entonces, ese momento que vos le dedicas al armado te sirve también para desconectarte de todo. Pero lo más importante es que nosotros sepamos recomendar o orientar a la persona que va a buscar un anteojo, ¿sí? Para que de esa manera podamos encontrar en el cliente una buena aceptación y, por supuesto, salga contento de nuestra óptica. Por ejemplo, hoy se usan mucho los anteojos, no sé si la pueden ver ustedes a Giselle, hoy se usan mucho los anteojos grandes, ¿sí? Pero hay para determinados casos que por ahí el anteojo grande o sea, se le puede dar más, sí, pero no le va a quedar bien estéticamente, ¿sí? Por ejemplo, las miopías, hola, ahora sí lo pude solucionar. Ahora sí, Giselle. Las miopías altas generalmente quedan mal si no se hace un cristal con alta definición. Y aún así queda como un espesor y tiene como un poco de aberración hacia los perfiles, entonces no queda bien del todo. Seguro. Pero, hace poquito me pasó con una chica con una grabación muy alta y quería un anteojo grande, y yo le expliqué el tema de los ojos, justamente para que ella no se sintiera incómoda. Pasar de un anteojo chiquitito a uno más grande hace que el ojo se deforme un poquito si no hacemos un cristal que tenga algún tratamiento para evitar estas cosas. Y ella lo hizo de todas maneras. ¿Y qué me pasó? Que eso fue un error mío ante la venta. Por eso hay que tener en cuenta que más allá del tamaño del cristal, no tuve yo en cuenta el cierre de patillas y el cierre de plaquetas. Entonces yo se lo vendo y después me doy cuenta de que no se lo podía acomodar, porque el grueso de la miopía, el borde, si no lo trabajan, queda y pone freno a la plaqueta. Perfecto. Así que bueno, esos son detalles que en el momento del armado, nosotros que no tenemos taller, mi idea es poder armar mi taller, pero yo voy aprendiendo de a poco con esto del biselado y todo esto a trabajar grabaciones bajas. Grabaciones altas lo mando y no lo elaboro. Y me olvido de ese detalle, porque uno cuando lo elabora también va mirando ese detalle del cristal, o sabe qué vender, o qué cristal poner en qué armazón. Perfecto. Y ese nos hace más fácil a nosotros también. Sí, perfecto. Por eso, Giselle, por eso yo hace un ratito a Andrea le decía, es importante que ustedes sepan armar. ¿Por qué? Porque ustedes, al saber armar,
para saber con qué problemas se pueden llegar a encontrar cuando tengan que armar ese anteojo de acuerdo a la graduación que tiene la persona. ¿Sí? Sí. El caso eso que a vos te sucedió con las plaquetas, pasa, porque lamentablemente al ser alta la graduación, el espesor del lente te va a impedir que le acomodes para que calce bien atrás. Efectivamente. ¿Me entendés? Entonces son detalles que lamentablemente eso te lo da la práctica, porque por más que yo te dé una charla de eso y te explique, hasta que vos no lo experimentes en la práctica y te suceda como te sucedió a vos, vos siempre vas a estar en duda. Sí. Y con el trabajo práctico que hicimos, con respecto al trabajo práctico, que por ejemplo yo no tengo todas las herramientas, traté de armar, yo empezar a armar en base a eso, yo animarme a armar en la yo tengo la manual, la piedra, la que voy calculándole, hago el dibujo, copio la plantilla, y nunca armé esferos cilíndricos, siempre esféricos solo. Sí. Y tomé en cuenta, justamente ahí me di cuenta yo de la importancia del centrado, porque muchas veces yo no tengo la costumbre de tomar el centrado a todas las graduaciones, sí a tismatismos altos, cuando es un bifocal, multifocal. Y me pasó de que era una graduación bajita, y chicos, tuve que hacer los anteojos de nuevo, perdí 2 cristales, 2 pares de cristales, porque las personas no veían. Claro. Uno de ellos me dice, lo armé yo, y lo hice mal, y me hice cargo, obviamente, ni le dije que lo armé yo, pero yo quería probar mi trabajo, y me di cuenta del detalle que es el centrado. O sea, la persona me daba vuelta al anteojo y me decía, yo lo pongo así y veo bien. Yo decía, ¿qué hice? O sea, no entendía qué puedo haber hecho. Claro. Y más allá de la pérdida que tuve en el cristal, lo mandé a hacer porque desconfié de mi trabajo. Claro. Y después me senté, miré un video de estos que yo justamente preparé para el trabajo práctico, lo escuché el video, de un muchacho, un mexicano que está bueno el link para que lo sigamos, porque por ahí hace mucho trabajo de taller y muchas cosas manuales hace, que no necesitas tener estas máquinas de última tecnología. Escribilo para que los chicos también lo tengan al... Y puse justamente un armado de esferos cilíndricos como para tener en cuenta el detalle del dibujo, y dónde tenemos que cortar la horizontal cuando dibujamos. Sí. Y es un detalle que yo no lo tenía, y después me di cuenta con los otros trabajos que fui armando que sí, con los otros no tuve problema, chicos. O sea, entregué 2 trabajos más con un atismatismo bajito, y el centrado es desde la pupila hacia arriba, hacer la horizontal, no de la mitad del cristal. Entonces, yo tomaba la mitad del cristal como centrado. No, porque... Y es de... Yo te explico. Ahí siempre nosotros hemos hablado que cuando vos le tomás la distancia de pupila a la persona, vos también tenés que marcar el centro de la pupila en la lentilla del armazón. Claro. Porque no te... Y la lentilla tiene que ubicarla sobre, digamos, la lentilla sobre la mitad, digamos, arriba de la mitad, el centro. Claro, bueno, pero vos tenés que primero encuadrar el armazón en el centro de la persona, o sea, que la pupila quede centrada en el lente, ¿sí? Vos ahí la marcás a la pupila en la lentilla, ¿sí? Tenés la posibilidad de que las lentillas son transparentes, o sea que vos sin ningún problema le marcás. Y después, sí, la ves. Claro, y después cuando vos haces el centrado del lente en el frontofocómetro, vos tenés que hacer coincidir el centro de ese frontofocómetro del lente ese con el centro de tu pupila. O sea, con el centro de la pupila que le has marcado de la lentilla. No sé si se entiende. Claro. Sí. Y de ahí sí marcar el lente y trabajarlo. ¿Por qué? Y la lente no tiene, digamos, la misma. Entonces, claro, por eso se habla del descentrado. Claro, la lente el laboratorio no encuentra el eje en el centro del cristal. Nosotros agarramos un cristal y yo pensaba, en mi ignorancia, que iba a encontrar el centro de la graduación en el medio, ponía el cristal, y no, lo tenés que acomodar y buscar la graduación y hasta que aparece, y ahí se marca. Por eso, porque vos, Giselle, antes de armar un anteojo, vos primero tenés que buscar el centro del lente en el frontofocómetro. Claro. Sí.
Y una vez que vos tenés el centro del lente del frontofocómetro, después ese centro del lente del frontofocómetro lo combina con el centro de la lentilla marco de la pupila. Y no todos los lentes, el centro óptico está en el centro. No. Y en Por algunos eso me pasó que los muchas veces encontré vos muy... tenés que ver el diámetro para pedir el trabajo. Claro. Cuando tenés una graduación elevada, te conviene pedir el diámetro más grande. Claro. Vamos al caso de una miopía, o esférico-cilíndrica, pero que sea miopía. Vos al elegir diámetro grande, ¿sí? Elimina más borde. Claro. Y al eliminar más borde, también te va a posibilitar que vos lo centres mejor al lente con la pupila de la persona. Nunca nos olvidemos en la teoría lo que dice. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el centro óptico de la lente? ¿Qué dice la Es teoría? donde el rayo se desvía. Los rayos no se desvían. Entonces, Claro. por eso es que Entonces, tiene por que eso es que se lo coincidir. toma ese. Claro, por eso es que tiene que coincidir el centro óptico de la lente con la pupila. Centro de Por supuesto que nunca es seguro que el centro de la lente esté en el centro del lente. No sé si me explico. No. Sí. A mí me pasó. Ahora lo entendí porque lo estoy haciendo Claro. yo. Los encontrás más a la orilla. O tenés Claro. que girar todo el cristal hasta encontrarlo. Sí. Y aparte también depende del eje. Vos primero tenés Sí. que poner el eje y ahí va el centro del lente. Bueno, Porque- eso en eso le erré Que yo, es porque en no el puse armazón que ha el lente. elegido el cliente, digamos. Claro. Claro. Por eso, Claro. es que vos en un caso así, no te conviene elegir un armazón grande, No. sacando Sí. que estéticamente no le va a quedar muy bonito, ¿sí? Sacando que pueda tener aberraciones en la periferia, ¿sí? Pero lo mismo para el armado, si vos sos armadora o vos has armado, vos te vas a dar cuenta que un lente de mucho aumento en un armazón grande te va a costar mucho, sea positivo o sea negativo. Sí, la graduación que sea, sí, tal cual. Sea positivo o sea negativo, pero eso te lo da la práctica. Por eso es que yo siempre digo que tienen que saber armar porque le va a servir a ustedes para solucionarles sus problemas cuando tengan con un cliente complicado. Porque si todos los clientes fueran sencillos, sería cualquiera armaría y cualquiera haría anteojo. ¿Sí? No, sería sencillo si lo pudiéramos costear también. A mí hay una realidad que me están superando los costos de lo que es el armado y el envío. En la zona donde el comisionista, más lo que te cobran el calibrado, más los gastos que tenés administrativos, o sea, el cristal me está saliendo 2 veces el costo. Entonces, es como que también hay una manera de aprender a hacer el trabajo para reducir ese costo y no tener que incrementar el aumento del cristal. Porque de todas maneras, hoy vos, Giselle, vos debés tener cristales viejos o lentes viejos que te hayan quedado. Sí. Y bueno, eso usalo para ejercitarte. Para que de esa manera, sí. para que Pero de esa igual, manera estés más canchera. Claro, mi idea también es justamente ir aprendiendo también con el cliente, o sea, más allá del error, me sirve a mí como para corregirme, porque si no sé en qué le erré, por eso, chicos, tengo al cliente y ya me doy cuenta. Por eso, chicos, cuando nosotros vemos, atendemos un cliente, que muchas veces, muchos por ahí te dicen, ¿por qué tenemos que ver patología? ¿Por qué tenemos que ver ciertos problemas? Porque nosotros tenemos que tener un conocimiento general. Porque a vos te llega una persona que tiene un determinado problema de vicio de refracción, pero a la vez que te dice que tiene otro tipo de problema, vos en el acto ya sabés qué lente le recomienda o qué le recomienda hacer, porque vos sabés que tiene otro tipo de inconveniente. Te doy un ejemplo por darte un ejemplo. Una persona que sea diabética y vos la atendés en tu mostrador y le ves la receta toda. Vos lo primero que le tenés que preguntar a esa persona que es diabética es si esa persona está controlada el azúcar. Claro. Porque si esa persona no está controlada el azúcar, vos sabés que una semana va a tener una grabación y otra semana va a tener otra. Sí, me pasó ya. Era así, que tenía como 3 o 4 anteojos, el hombre, porque depende cómo estaba, es como que él se ponía uno u otro, ¿me entendés? Pero él ya sabía
Y no es que decía, ay, porque me la arman mal, porque no veo, porque pite flauta. Él ya sabía, entonces como que ya se conocía y tenía 3, 4 graduaciones y se iba poniendo según como esté. Claro, claro. Pero por eso te digo, por eso es que todo va como de la mano. Y así también va a servir para contactología. Si vos recibes un paciente y un cliente te dice, mire, sabe que no ando viendo bien con este anteojo, vos le controlás de acuerdo a la receta, tiene el mismo aumento, y vos le preguntás, pero usted tiene algún tipo de problema, tiene algún inconveniente, y te dice, tengo un desprendimiento de retina. Ustedes saben que lo que es la retina, o sea, la retina es donde se forma la imagen. Si esa persona tiene un desprendimiento de retina, no es culpa del anteojo que no vea bien, es culpa de que ella tiene un inconveniente distinto Grave. y tiene que hacerse una cirugía para ver hasta qué nivel puede llegar a ver con otro tipo de grabación. Entonces, ¿qué significa eso? Esa es la parte profesional que nosotros juntamos junto con la parte artesanal. Así como nosotros un rato hablábamos de lo que pasa estéticamente con el bisel, cómo le va a quedar mejor una tanza o un anteojo montado al aire o todos los detalles, nosotros también conociendo la patología que tiene la persona, nosotros no lo vamos a medicar, pero nosotros sí la vamos a aconsejar y le vamos a decir, mira, vos tenés que hacerte ver porque vos tenés otro tipo de inconveniente. Entonces todo suma para que cuando vos estés frente al mostrador y te va a tocar todo tipo de inconvenientes, porque te va a tocar todo tipo de clientes, entonces vos lo puedas asesorar bien para que de esa manera esa persona no reniegue después de tu óptica. Porque después cuando lo vea no se va a enojar con la óptica. Entonces si vos lo has asesorado bien, le voy a decir, mire, yo le hago el anteojo, pero usted tiene diabetes, si usted no está controlada su azúcar, no va a ver de la semana que viene. ¿Me entendés? Entonces él tal vez te diga, sí, yo la tengo controlada. Bueno, listo. Entonces vos ya te quedás tranquila, pero vos ya lo has asesorado a él. Lo mismo pasa con los armazones. Vos cuando vendes un armazón, si vos a una persona le vendes un armazón donde las patillas le queden así abiertas, no sé si lo pueden observar, ¿ese armazón sirve para esa persona? No, porque se le va a caer. No, porque aparte ese armazón es chico. Es chico, por eso se le abre. Es chico para ese rostro. Ustedes tienen que Claro. buscar el calibre de acuerdo al rostro de la persona. Cuando nos referimos al calibre, nos referimos al tamaño del armazón. Si estoy en presencia de una persona que tiene un rostro delgado, no le voy a buscar un calibre grande. Claro. Si tengo en presencia de una persona con carita más redonda, no le puedo buscar un armazón que sea un calibre chico donde las patillas queden abiertas. ¿Por qué? Primero porque se le puede romper la patilla. ¿Sí? Después, aparte de eso, el anteojo solo se le va a ir deformando. ¿Me entienden? Entonces ustedes lo tienen que asesorar bien. Ahora que el cliente le diga, no, yo quiero hacerlo en ese, bueno, no hay problema. Ustedes le hacen en ese, pero ustedes le tienen que Claro, decir, pero hay que aclarar. puede pasarle. Entonces, cuando ese cliente le pase lo que ustedes le informen, él solo va a decir, el óptico tenía razón. ¿Sí? Claro. Entonces, es muy importante. Yo he visto un montón de, no digo nada yo cuando veo, pero yo veo un montón de anteojos, Mal vendido. por ejemplo, de multifocales hechos, no tiene noción las proporciones de la distribución del lente en la cara. Si ustedes saben que el multifocal o el progresivo, como se llama, tiene las 3 visiones. Entonces vos no le podés poner a la persona un armazón inmenso donde la pupila quede muy arriba y ¿dónde va a quedar la distancia de cerca? Muy abajo. La distancia de cerca va a quedar muy abajo, entonces la persona cuando quiera leer no va a estar leyendo con la parte cerca, va a estar leyendo con la parte de intermedia. Y por consiguiente no va a ver bien. Claro. ¿Se entiende? Entonces hay ciertas pautas que ustedes como ópticos cuando atienden al cliente ya lo tienen que asesorar bien. En el caso de, ¿cuál es la diferencia que hay entre un armazón de acetato con un armazón de metal? La diferencia que tenés con un progresivo es que vos tenés plaquetas. Progresivo. Vos tenés plaquetas en un armazón de metal. En el armazón de acetato no, salvo que tenga plaqueta. Hay armazón de acetato que vienen por ahí con plaqueta. ¿Sí? Sí.
Entonces son detalles que vos tenés que analizarlo, porque si vos le haces un progresivo a una persona, le elegí un armazón grande y no tiene plaqueta, están en el horno, chicos, porque no tiene soluciones. Claro, no hay cómo volver atrás la... Y ustedes Focal. saben que un multifocal no vale, no es barato. Entonces, No, más razón, si yo le recomiendo un multifocal y no lo asesoro bien en el armazón, yo lo estoy perjudicando al cliente, pero también me estoy perjudicando yo como óptico, porque si el cliente no va a volver más. Y si es que vuelve, va a volver a ser problema. Entonces, ¿qué significa? El taller, que sería práctica profesionalizante, en su caso 2, es todo. Es desde el conocimiento de la teoría, de cómo pero, ser un lente, de cómo elijo el armazón, cómo lo oriento a la persona. ¿Me entienden? Hasta más. Hay gente que por ahí le va a decir con mucha grabación, ¿cómo puedo hacer yo con un anteojo para que no se noten los bordes? Y bueno, ya tengo que trabajar con un lente de alto índice, buscar un diámetro más chico, ¿sí? sí. Demostrarle que... Profe, Sí, le escucho. ¿y cómo va a ser el examen de práctica si es todo armado? Práctica Digamos, porque profesional el trabajo práctico, y bueno, ¿cómo? práctica profesional 2, lamentablemente, escrito. Y entonces hay preguntas muy elementales que es imposible que no lo aprueben. El que sabe es imposible que no lo apruebe y el que sea armador Claro. es imposible que no lo apruebe. Pero cuando brindan práctica profesional 3, es virtual, es oral. O sea, con la máquina armando. No, pero no porque me llevaría mucho tiempo. Claro. Así como yo le estoy dando la clase de Zoom a ustedes ahora, así el examen, nada más que están uno por vez. Y bueno, y ahí Sí. ustedes ya se van a desenvolver explicándome todo. Y bueno, entonces ya es distinto el tema porque ya ahí, digamos, ya no es escribir el examen. Teóricamente, los exámenes de práctica profesional 2 tendría que ser armar un anteojo, yo Claro. darle un lente para que ustedes me digan qué tipo de lente es, centrármelo con el frontofocómetro y armármelo. Pero lamentablemente en parte virtual no podemos hacer eso, en parte presencial sí. Yo, Claro. yo antes tomaba examen presenciales a la gente de Tucumán. Sí. De tercer año, ¿no? De práctica profesional 2, práctica profesional 3. Ahora por el tema de la pandemia se suspendió, pero Es que no hemos tenido nada de práctica. claro, pienso que el año que viene ya volveremos a los exámenes de las materias que son prácticas presenciales, salvo de gente que vive en otra localidad, en otra provincia. Por supuesto, a Giselle no lo voy a hacer venir desde allá para tomarle un examen Claro. presencial. Pero A Joel sí. bueno, yo, Pobre Joel. yo como siempre digo, lo ideal es que a mí me encantaría que todos pudieran venir a rendir acá, porque no es solamente por el examen en sí, es porque ustedes van a aprender mucho más. Pero bueno, lamentablemente No quiere retar de frente, ¿verdad? de la No distancia. quiere retar de frente, profe, ya la verdad. ¿Ah? No ¿Qué, quiere Joel? retar de frente, si es que no sabemos. Claro. Bueno, es que antes había prácticas de taller. O sea, esto Sí. se cortó por la pandemia, profe. Claro, claro, se cortó por la pandemia. Antes había prácticas de taller y a las prácticas se las solía firmar y subirla para la gente que era de lugares lejanos, como el caso de Giselle. O sea que el año que viene quizás nosotros podamos ir a las prácticas. Si Dios quiere, sí. Teoría. Si Dios quiere, las cosas andan bien. Yo pienso que el año que viene ya lo voy a ver acá. No a todos, pero a algunos. Claro. Que puedan venir. Profe, Y ahora sería entonces leer la teoría y contestar las respuestas del Claro, por eso, examen en base a lo que... las dudas que ustedes tengan, se las sacan conmigo, para que no tengan problemas en el examen. O sea, es escrito, no es virtual. Claro, ¿sí? es escrito, pero es en base al teórica de los teóricos armados, digamos, a lo que hemos ido haciendo en el trabajo práctico. Profe, Efectivamente. Chicos, no ¿usted nos va a dar una receta? ¿Puede se ser? corta y vamos a contactología después, ¿no?